tal? Espero que estemos bien. Pues en esta ocasión toca un video que es complemento al directo que hice hace algunas semanas en relación a la realidad de lo que es el apoyo cercano durante la Segunda Guerra Mundial. Em, Esto va muy dedicado a los hermanos Ojeda. Quiero mostrar primero esta reliquia. Ajá. Seguramente pues ya los millennials no ubican qué fue esto, ¿no? Hubo una colección que era Quest, en la cual pues trataba diferentes temas y bueno, eh, venían en fascículos. Y me gustó esta explicación de cómo estaba el A10 Thunderbolt o Warthog, ¿ok? Pues bueno, ¿no? O sea, es de lo que me queda de mis tiempos en los cuales pues tenía más cosas. Algún día mostraré mi colección de modelos A10, ¿verdad? Eh, en fin, lo prometido es deuda. Vamos a presentar más a detalle extractos de este librito de Ian Gunderson. Ajá. Y vamos a tratar de narrarlos, mostrándolos un poco en imágenes. De todas maneras, si alguien por ahí gusta o que necesita o quiere que se le envíen los scans de esas páginas, dado que este librito, pues a lo mejor no cualquiera lo va a poder conseguir. Yo en su momento lo pude encontrar a buen precio, en lo que es edición. Este es CAS, que de hecho es una editorial cara, ¿no? Y afortunadamente había una oferta. Este tipo de libritos se imprimen bajo demanda. O sea, uno lo pide y se imprime. Pero vamos, o sea, CAS normalmente son libros bastante caros. Entonces, si alguien necesita o quiere que le envíe el scan y eso, pues sin mayor problema, ¿no? De todas maneras vamos a mostrar las páginas principales y a irlas traduciendo para que pues ustedes puedan checar esto, ¿no? Este librito causó en su momento mucho furor porque como ya decían en aquel directo, pues pues era un balde de agua fría para todos los que pensábamos que el asunto estaba más que zanjado y que los aviones como el Typhoon o como el P-47 Thunderbolt del lado aliado, o en menor medida, ¿no? Que los Stuka, en su versión con cañones de 37 milímetros, o el Henschel 129, pues habían causado super estragos en las filas de blindaje enemigo. Probablemente en el caso de los aviones alemanes equipados con cañones, quizás, vamos, los alegatos y reclamos que hay en referencia a eso estén un poco más fundamentados, pero de todas maneras no creo que se acerquen tanto a lo que se dice. Hay mucha controversia, los 500 y tantos tanques reclamados por Rudel, por ejemplo, hay que tomarlos con cierta, como dicen los anglosajones, con un cierto grano, como granos de sal, ¿no? O sea, eh, cantita agua y se pueden deshacer. Se alega mucho que el sistema de adjudicación de victorias alemán era casi infalible y no sé qué, pero se olvida que ese sistema se aplicaba sobre todo en lo que eran cuestiones aire-aire. Y bueno, y no todos los reclamos se aprobaban. Entonces, por ejemplo, si Rudel sometió 500 y tantos reclamos, pues para querría decir que a lo mejor bueno, que 500 y tantos reclamos le fueron adjudicados, ¿qué? ¿Significaría que realmente él hizo más de 1000? Es la cosa que no aclara. Y eso es interesante. Entonces, vamos a hacer eso con este librito. Y también con ¿ok? Que es los científicos de Montgomery, que es son un compendio de estudios efectuados por los equipos de investigación operacional, uh-huh, del ejército inglés en la Segunda Guerra Mundial, en los cuales pues se pusieron a analizar punto por punto
cosas como estas, o sea, la localización de zonas donde había blindados alemanes destruidos o dañados, y vamos, o sea, cuál había sido la causa de daño, etcétera, y luego compararon eso con lo que eran los reclamos de los aviadores, ¿verdad? Y pues no, las conclusiones eh, pues eran simplemente pues descorazonadoras para los que pensábamos que que pues aniquilaban totalmente a los blindados, va resultando que no tanto. Los efectos de los ataques con cohetes y con bombas sobre los blindados, en el caso aliado, por ejemplo, sobre los blindados alemanes y las formaciones blindadas alemanas, no iba tanto, no es tanto que destruyeran a los tanques, sino que dejaban fuera de servicio a los vehículos de apoyo de esas unidades, y por lo tanto pues una unidad blindada, si no tiene vehículos de apoyo donde se lleven combustible, refacciones, munición, gente que repare, etcétera, pues queda inútil. Y fue muy interesante, o sea, está mapeados el lugar donde encontraron cada tanque en muchos casos. Y pues bueno, son las, vamos a decir, las conclusiones a las que llegan son pues descorazonadoras para los que pensábamos que este tipo que el poder aéreo siempre podía marcar una diferencia directamente contra los tanques. De hecho, en Tormenta del Desierto, ajá, se hicieron también reclamos muy inflados en relación al blindaje iraquí destruido. En realidad, los tanques destruidos, por ejemplo, por cañones de 30 milímetros de los A-10 no fueron tantos, fueron realmente pocos. Blindados realmente fueron destruidos más por los cohetes Maverick o por fuego indirecto, pero ni siquiera fueron así una gran cantidad. O sea, digo, he visto reclamos hasta de 1000 tanques y realmente están un poco alejados de la realidad, ¿eh? O sea, lo peor de todo es que no se hizo una evaluación de este estilo, hasta donde yo tengo entendido. Hubo evaluaciones, pero indirectas, y vamos, a pesar de que tenían ahí, lo que desconcierta es que a pesar de que estaban en el campo de batalla y tenían ahí los elementos destruidos, que yo sepa no se hizo. ¿Por qué? Hay cuestiones que después abordaré en otro posterior directo y otros posteriores videos en relación al rendimiento del armamento empleado por las diversas potencias para cuestiones de apoyo cercano y para interdicción ya en la Guerra Fría. Y bueno, los resultados muchas veces no eran los esperados, ¿eh? Entonces hay muchas sorpresas respecto a esto. Como ya les digo, pues iré a continuación estaremos viendo los extractos relacionados con esto. Pues vamos a ver. Pues ya dedicándonos a lo que es la cuestión de revisar estos textos que presenté en el video, nos podemos ir a la página 14 de Air Power in the Battlefront, la obra de Gunderson. Ajá. Y a partir de la página 14, refiriéndose a lo que fue los primeros estudios de lo que era la efectividad de los cazabombarderos como arma en contra de formaciones blindadas, viene un relato interesante en el cual dice: consecuentemente, un equipo combinado de 8, incluyendo al comandante de ala Graham y el líder de escuadrón Abel, asignados al
TAF-2, o sea que era la Fuerza Aérea Táctica de la RAF. Fueron enviados a Iguaguil en las Ardenas, con el saliente de las Ardenas, desde donde efectuaron una búsqueda extensiva en tierra para buscar tanques destruidos reclamados por las fuerzas aéreas. En contraste con su trabajo anterior en Normandía, las fuerzas del ORS, que era lo que es investigación de operaciones, estaban un poco impedidas por el mal clima, el extremo frío y ocasionales nevadas, y el hecho de que mucho de la tierra había sido cubierta con nieve, lo cual prevenía en ocasiones que los tanques fueran vistos a más de unas pocas yardas de distancia. La investigación fue por tanto lenta y se reconoce que fue ardua. No hubo mucha oportunidad de revisar la efectividad de los ataques de la RAF, pero pronto llegó a ser claro que, así como la RAF en Normandía lo había hecho, los cazabombarderos norteamericanos habían hecho un gran sobrereclamo. Los equipos de investigación de operaciones reportaron que de cada 100 reclamos, nosotros solo pudimos encontrar un tanque sin lugar a dudas destruido por acción aérea. Y aunque en algunos casos podemos asegurar que los tanques fueron abandonados debido a ataques aéreos, los mismos eran un tanto cuanto dudosos y por lo tanto era muy difícil atribuirlos a dicha causa. Es decir, como dice ahí, ya se había checado que en Normandía se había habido bastante sobre reclamo de parte de la RAF. En la página 12, que es un poco antes, Gunderson también indica: de hecho, la cuestión del apoyo de cazas y cazabombarderos estaba considerando mucho rencor entre la Real Fuerza Aérea y el Ejército. Los reclamos enviados por los pilotos sobre la destrucción de objetivos en tierra estaban siendo tomados con desdén por el ejército. Tanto Sholan como el jefe de Estado Mayor de Montgomery, Diggingard, necesitaban conocer la verdad. Por lo tanto, el reporte del mayor Pike, que es el reporte número 3, el cual se desarrolla con más detenimiento en el libro de los científicos de Montgomery, pero también se incluye en anexo aquí. Ese reporte analiza un ataque por los Typhoon de la RAF, en una columna alemana, y fue el primer caso de su tipo en ser totalmente examinado y documentado. Su siguiente reporte, número 4, fue incluso más extenso y concernía directamente los efectos de ataques por Typhoons armados con cohetes contra lo que fue el contraataque alemán en la zona de Mortain. Ambos reportes y sus conclusiones se discuten en el capítulo 5 de este libro. Es en relación a ataques aéreos sobre blindaje, pero en el contexto del trabajo compilado por Investigación de Operaciones en Mortain, este reporte realmente fue la primera ocasión en la cual se dio atención y se señaló la discrepancia entre los reclamos de la Fuerza Aérea en cuanto a destrucción de blindados y la evidencia encontrada en tierra. Consecuentemente, este reporte causó mucha controversia. Y aunque la propia sección de investigación de operaciones del segundo TAF, que era la Fuerza Aérea Táctica, como ya dije, también examinó el área de batalla y encontró la misma evidencia, el reporte del mayor Pike fue de hecho rechazado por el cuartel general de la segunda TAF. Es decir, o sea, la RAF de hecho no aceptó ese reporte en el cual se indicaba que pues no, los reclamos de los pilotos de cazabombarderos no tienen nada que ver con la realidad.
Entonces, ya desde la página 12, 13, 14 se está mencionando lo que es lo que fueron estas cuestiones, ¿no? De por qué y cómo fue que se encontró que había discrepancias tan severas entre una cosa y otra, ¿no? Entre lo que los pilotos estaban reclamando y lo que realmente ocurrió. Después viene en este otro capítulo que es Flag with Instruments, o sea, instrumentos, vamos a decir, no aptos. Los sistemas de apoyo para la solicitud de apoyo aéreo propiamente. Entonces aquí Goodson nos menciona cómo realmente la comunicación que había entre las fuerzas de tierra aliadas y las fuerzas aéreas aliadas era muy deficiente, y fue un proceso que realmente a lo largo de toda la campaña del norte de Europa de 1944 y 1945 se fue pues tuvo que irse perfeccionando a través de ensayo y error, a través de la experiencia. Lo que indica sobre todo Goodson en ese capítulo es que realmente, contrario a lo que uno pudiera pensar, durante la campaña de Normandía, inclusive en la época de la campaña de las Ardenas, los esquemas entre los cuales las fuerzas de tierra solicitaban apoyo aéreo directo a la aviación no funcionaban muy bien, que digamos, y eran bastante deficientes, además de ser muy propensos a fallas, a diferentes tipos de eventualidades que iban desde descompostura de aparatos, problemas a la hora de comunicación, simplemente falta de entendimiento, y eso a pesar de que ya se había previsto, por ejemplo, que quienes coordinasen esa acción desde tierra fueron representantes de las fuerzas aéreas, Por eso es que dice Flag with Instruments, o sea, vamos. Pero luego el capítulo 3 es todavía más insidioso, porque insidioso es un decir, o sea, es mucho más cercano a las limitaciones que tenía propiamente lo que eran los cazabombarderos aliados. Y precisamente por eso se llama el capítulo 3 el arma o el cazabombardero como arma, de 1943 a 1945. Entonces ahí se va a cuestiones muy técnicas, nos explica cómo los ingleses primero empezaron a desarrollar los cazabombarderos, primero basándose en las versiones 2A y 2B del Hawker Hurricane. Luego como después el Hawker Typhoon vino a ocupar un poco ese lugar. Pero, y del lado del norteamericano, pues como los Mustang, los P-51 Mustang y los P-47 Thunderbolt, en menor escala los P-38 Lightning, se usaban también para esa labor. Pero también nos indica cómo realmente no era algo demasiado especializado. Los pilotos no se recibían tanto entrenamiento como uno pensaría para operaciones de tipo de ataque a tierra o de apoyo cercano. E inclusive los Hawker Typhoon, cuando ya fueron equipados con cohetes, no eran sus pilotos tampoco muy entrenados precisamente para emplear ese tipo de armas. Habla sobre las tácticas, cuál eran los procedimientos a los cuales se tenían que atañer los pilotos, como obviamente esos procedimientos muchas veces no, de ser aplicados en los manuales de instrucciones a la realidad, pues a veces tenían que pues se veían superados muchas veces por esa misma realidad. Nos explica sobre todo la cuestión de los cohetes en la página 72, dice por ejemplo, cómo se usaban ataques a baja altura, ataques en picado, cómo se empleaban los cohetes, las ventajas y limitaciones que tenía el uso de cohetes.
las bombas clásicas, los cañones de ametralladoras, etc. En la página 74 nos habla sobre la precisión de los cazabombarderos. Y empieza diciendo, las bombas de caída libre y los cohetes de aire a tierra empleados en 1943 a 1945 eran sumamente imprecisos y apenas adecuadas para usar contra objetivos de precisión. Eso ya se sospechaba en esa época, y eso fue eventualmente probado en una serie de investigaciones tanto del ejército como de las organizaciones de investigación de operaciones de la Fuerza Aérea. El cohete de 3 pulgadas británico era muy dificultoso para ser apuntado y disparado de forma precisa, y que esto se pudiera hacer con una oportunidad razonable de impactar un objetivo, lo cual solo se puede lograr con muchísima habilidad. Debido a su peso y cómo estaban distribuidos, los cohetes desarrollaban una trayectoria curva, la cual significa que ellos necesitaban ser disparados en una distancia de entre 1000 a 2000 metros hacia el objetivo. Más allá de esto, la trayectoria curva de los mismos era tan severa que el disparo preciso era prácticamente imposible. Además, la relativamente baja velocidad de lanzamiento significaba que si el avión tenía que maniobrar violentamente o tenía que virar en ese momento en el que eran disparados, se podía obtener una tasa de errores mucho mayor. Los pilotos de Typhoon del segundo TAF, que como ya hemos dicho, los TAFs eran las Fuerzas Aéreas Tácticas de la RAF, se les daba inicialmente un periodo de 3 semanas, un curso muy rápido en cuanto a disparo de cohetes, el cual era seguido por periodos regulares de reforzamiento en campamentos o polígonos de tiro especializados en Gran Bretaña. Durante estos cursos se encontró que los pilotos de manera consistente tendían a sobrepasar los objetivos, tanto como resultado de disparar los cohetes demasiado lejos, o simplemente de disparar demasiado lento en ángulos de disparo muy bajos. Sobre todo los pilotos tenían que aprender a calcular de manera efectiva el efecto del viento antes de disparar. Pues se descubrió que, por ejemplo, un viento de 10 millas de velocidad podía resultar en un cambio de más de 5 metros o yardas tanto en lo que era vamos a decir, desvío horizontal, como hasta más de 3 yardas o metros en cuanto a desvío vertical en los blancos, en los polígonos de disparo. Esa distancia podía significar la diferencia entre impactar de lleno un tanque o simplemente acertar cerca de él. Un tanque o una posición, por ejemplo, en la que estuviera un cañón, una ametralladora, un nido de ametralladoras, un búnker, etc. Viene la tabla 5, la cual vamos a mostrar en la imagen, en la cual se nos muestra el tipo de precisión que se obtenía dependiendo del objetivo. Ya una vez que se estuvo midiendo, efectuando diferentes y múltiples disparos de prueba usando Hawker Typhoons contra objetivos típicos. La tabla de hecho dice escala de esfuerzo necesario para que un Typhoon empeñe objetivos típicos. Y vemos que, por ejemplo, está la columna de objetivos, que es la que está situada más a la izquierda, donde nos dice un pequeño emplazamiento de armas, que puede ser un cañón, un nido de ametralladoras, etc. Un tanque Pantera,
un emplazamiento grande de armas, puede ser una batería de cañones, una batería de artillería antiaérea, etc. Una barraca o una tienda del ejército, digamos, una tienda de campaña del ejército, o un objetivo, un edificio grande. Normalmente iban siendo un poco más grandes, aunque el tamaño variaba. Por ejemplo, ellos estimaban que una pequeña posición de armas, como les digo, puede ser un pequeño cañón antitanque o un nido de ametralladora, sería de alrededor de 5 yardas de diámetro. Yo estoy usando aquí indistintamente yarda y metro, aunque sé que sabemos que hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Las dimensiones propias de un tanque Pantera, que el emplazamiento de armas más grande, pues sería de alrededor de 10 metros o yardas de diámetro. Una tienda de campaña del ejército, relativamente de buen tamaño, o un edificio también de cierto tamaño, ¿no? Siempre efectuando disparos a un ángulo de picado de 45 grados, ¿no? Nos dan el tamaño en yardas cuadradas, ¿no? Y si va de menos a más, de 19 yardas cuadradas, que tiene una posición artillada pequeña, o un nido de ametralladora simplemente de 19 yardas, hasta las 1000 yardas cuadradas de un edificio de cierto tamaño. Y nos muestra que, por ejemplo, para poder empeñar la posición de armas pequeña, el porcentaje de impacto, siempre usando cierta cantidad de armas, implicaba que, aún usando 44 ataques y gastando por tanto 350 cohetes, el porcentaje de impactos era de 0.2. Contra un tanque Pantera, usando 18 ataques, o sea, que 18 aviones atacasen al tanque con cohetes, se necesitaban 140 cohetes para garantizar un 0.5% de impacto. Que para una posición grande, de una arma grande, o sea, de 10 yardas de diámetro, pues usando 88 cohetes, o sea, 11 ataques, pues tenemos una posibilidad de 0.8%. Que para atacar un objetivo como una barraca del ejército, usando 24 cohetes en 3 ataques, pues tenemos un 2.8% de posibilidad. Y un edificio relativamente grande, o sea, una construcción grande de 1000 yardas cuadradas o 1000 metros cuadrados, casi, tenemos un 10% de posibilidades usando un ataque. Aquí mencionan 7 cohetes, ¿no? O sea, quiero pensar que, bueno, normalmente llevaban 8, ¿no? También nos mencionan ya en la página 76 que aunque, bueno, con más práctica los pilotos tendían a tener un poco más de efectividad, también las miras que usaban no eran demasiado adecuadas para el uso con cohetes, hasta que se modificó una mira especial. Dicha mira desgraciadamente solo se pudo obtener hasta finales de 1944. Aumentaba un poco lo del porcentaje de impactos posibles. Por ejemplo, dice aquí claramente, los pilotos de Typhoon promedio, usando ya esa mira, en ensayos, disparando los 8 cohetes en una salva, ya tenían un 4% de oportunidad de impactar un tamaño del tamaño de un tanque Pantera. Pero en operaciones, cuando los objetivos estaban camuflajeados y había dificultad para ser identificados, y con pilotos bajo fuego antiaéreo, la precisión definitivamente podía reducirse muchísimo. Luego dice, en 1945, un equipo conjunto tanto del ejército como de la Fuerza Aérea de investigación de operaciones hizo un estudio de la efectividad de los Typhoon disparando cohetes en el papel de apoyo aéreo cercano, y subrayaron la escala de ataques necesarios por parte de Typhoons para obtener impactos en objetivos típicos. Eso fue precisamente lo que mostramos en la tabla 5.
Luego continúa diciendo, el advenimiento de las miras mejoradas hizo alguna diferencia. Y luego de comparar la precisión de los ataques con cohetes de Typhoon contra edificios ocupados en Holanda en 1944 y con ataques contra blancos similares en Alemania en 1945, los equipos de investigación de operaciones del segundo TAF descubrieron que la distancia del punto de impacto de los cohetes desde el punto de mira donde originalmente se había disparado había disminuido. O sea, la dispersión, pues, había bajado de 62 yardas a 43 yardas. Es decir, había aumentado un poco la precisión. A pesar de su no tan buena precisión, los cohetes podían ser, desde luego, usados con mayor precisión que las bombas de caída libre. Y sí, en la tabla 6 nos muestran el número de instancias donde las cuales los ataques por Spitfires y Typhoons contra posiciones artilladas y puntos fuertes, que pueden ser búnkers o fortines, fueron empleados y en los cuales cohetes y bombas cayeron a menos de 150 yardas de su objetivo. Los objetivos todos estaban en posiciones de campo y fueron atacados bajo petición de las tropas británicas durante operaciones móviles en Alemania. Estos resultados reflejan la dificultad de poder colocar una bomba en un objetivo pequeño. Y sí, vemos en la tabla 6 que dice precisión de bombardeo y ataque con cohetes. Empleando 37 ataques con cohetes, 37 cohetes de hecho, bueno, no, sí, número de ataques con cohetes, 37, el porcentaje de cohetes que impactaron en menos de 150 yardas del objetivo fue del 89%. Interesante. O sea, 33 de los 37 cohetes disparados quedaron a menos de 150 yardas del objetivo. Mientras que con bombas, de 11 bombas lanzadas, solo 5 lo lograron. Un 45%. Quiere decir que sí, digamos que los cohetes eran por lo menos el doble de precisos que las bombas. No significa que, que fueran súper precisos, pero pues ya era una ayuda, ¿no? Por eso se seguían usando. Luego en la página 77 dice, también en 1945, el equipo de investigación de operaciones del segundo TAF examinó la precisión de los cazabombarderos Typhoon en operaciones entre octubre del 44 y abril del 45. Se analizaron 9 objetivos ubicando la distribución de bombas tanto por reconocimiento aéreo como por examinación en tierra. El error promedio para estos ataques fue de 158 yardas, con un 50% de las bombas cayendo a menos de 130 yardas del objetivo. En la misma investigación, un total de 17 objetivos en líneas férreas fueron examinados, en los cuales se habían lanzado un total de 320 bombas por parte de Typhoons y Spitfires. Las mismas fueron diagramadas. Se encontró que el error promedio era de 69 yardas, con solo 50% de las bombas cayendo a menos de 50 yardas de cada lado del objetivo. Al menos objetivos como puentes y cruces ferroviarios y de caminos pues, eran relativamente fáciles de ver por los pilotos, mientras muchos de los objetivos de apoyo aéreo cercano, normalmente pequeños y bien camuflajeados, no podían ser notados tan fácil. De manera que los pilotos generalmente solo apuntaban a los marcadores de humo lanzados por la artillería amiga para indicar el objetivo. Es decir, debemos recordar eso. Muchas veces los pilotos no es que vieran a los tanques o a los objetivos como fortines, búnkers o emplazamientos de artillería directamente. Ellos lanzaban sus bombas o sus cohetes
a sitios que habían sido marcados previamente por bombas de humo, ya sea lanzadas por las tropas cercanas o por artillería cercana. Y lo que continúa diciendo es interesante. Las armas más precisas que poseían los cazabombarderos aliados eran los cañones y las ametralladoras. Esto se ilustró por el grupo de investigación operacional del ejército británico en 1945, cuando compararon los cañones de 20 milímetros de los aviones con los cohetes de 3 pulgadas y señalaron la gran cantidad de disparos que debían ser usados por ataque por avión contra objetivos en tierra y el número probable de impactos logrados. Y esa es la tabla 7. Y entonces se comparan el cañón de 20 milímetros contra el cohete de 3 pulgadas, indicando que, bueno, o sea, por ejemplo, cada avión llevaba, vamos a decir, aquí dicen 120 proyectiles de 20 milímetros contra 8 cohetes, ¿no? Y la cantidad de impactos que esa carga lograba en un cuadrado de 10 pies por lado, y pues vemos que normalmente usando cañones de 20 milímetros de 120 proyectiles, por unos 32 pegaban dentro de esos cuadrados de 10, de 10 pies cuadrados, vamos a revelar la redundancia, mientras que el disparo con cohetes se obtenía un punto 0.45, es decir, o sea, era muy muy difícil poder acertar en un blanco de 10 pies cuadrados usando cohetes. Dice, esto sugiere que la gran cantidad de munición disparada por ametralladoras o cañones aseguraban que mayor cantidad de ellos pudieran dar al objetivo. Sin embargo, permanecía la cuestión en el aire de si estos impactos eran suficientemente fuertes como para infligir daño serio o destrucción, lo cual ya fue después discutido en otros capítulos. Y sí, o sea, como vemos tan solo en estas pequeñas páginas ya hay cosas ahí que están muy muy interesantes, ¿verdad? Más adelante Gunderson hace una evaluación en el capítulo 5, la cual es verdaderamente interesante y de la que hablaremos a continuación. Decíamos pues que el capítulo 5, que se llama cazabombarderos aliados contra las fuerzas armadas, o más bien blindadas alemanes, mitos y realidades, es bastante revelador. Creo que fue en este capítulo en el cual Gunderson no deja de plano títere con cabeza, y ya había mostrado nosotros que, bueno, de que los equipos de investigación de operaciones se habían encontrado diferencias muy fuertes entre reclamos contra lo que había en el terreno. Fundamenta después por qué, porque el armamento con cohetes, por ejemplo, o con bombas usadas por los cazabombarderos aliados, pues no era tan preciso, el entrenamiento tampoco era adecuado, el equipo no era tampoco el idóneo, etcétera. Y él empieza este capítulo diciendo un punto de vista histórico normalmente aceptado de la campaña en el noroeste de Europa en el 44-45 es que los cazabombarderos aliados infligieron fuertes pérdidas sobre el blindaje alemán. Un antiguo piloto de Typhoon de la RAF registró que para agosto del 44 en su unidad, tan solo su propia unidad, su escuadrón, había sido acreditado con la destrucción de 112 tanques y había provocado daños a otros 215. No sorprendentemente, él sugería que el Typhoon fue decisivo en aplastar a los Panzers.
Y claro, una aceptancia sin cuestionamiento de esos niveles de destrucción por parte de los historiadores ha llegado a distorsionar las percepciones de la efectividad de los ataques de cazabombarderos contra el blindaje. Esto es porque, en términos de números y tanques actualmente o realmente destruidos, los cazabombarderos aliados distaron mucho de ser efectivos destructores de tanques. La campaña más significante a gran escala antiblindaje efectuada durante la campaña por las Fuerzas Aéreas Tácticas Aliadas, en todos los casos se sometieron a investigaciones por parte de las secciones de investigación de operaciones. El examen en el campo de batalla sugiere que, mientras efectuó gran destrucción sobre los vehículos no blindados, esto es camiones, vehículos de transporte personal, de carga, etcétera, esto por ataques aéreos, la imagen tradicional de los cazabombarderos infligiendo grandes pérdidas en las columnas blindadas alemanas, aún bajo condiciones ideales de ataque, cuando las columnas eran atrapadas de manera vulnerable a ataques aéreos a lo largo de los caminos y en sitios en los que era imposible que se pudieran cubrir, está sumamente abierta a discusión, ya que hay una discrepancia muy amplia entre el nivel de destrucción del blindaje reclamado por los pilotos de cazabombarderos y el nivel de destrucción que puede ser atribuido a acción aérea ubicada a nivel del suelo. Por lo tanto, los altos reclamos de destrucción de tanques fueron hechas de tal manera que sin embargo no se podían sostener ni confirmar, y la evidencia sugiere que incluso una escala de ataques mucho mayores por parte de cazabombarderos en el periodo del 44-45 solo hubiera resultado en índices muy bajos de destrucción de dichos vehículos. Esto no sugiere que dichos ataques fueran inefectivos, pero su efectividad no debe de ser medida en términos de la cantidad de destrucción sola. La investigación de operaciones de la época sugiere que no era necesario para los cazabombarderos lograr un gran número de destrucción de tanques, pero con el nivel de poder de fuego que ellos eran capaces de concentrar sobre sus objetivos y la consecuente disrupción y desmoralización que ese tipo especial de ataque provocaba, era suficiente para obtener resultados decisivos. Los cazabombarderos en 1944-45 no estaban equipados con munición específicamente antiblindaje. Sin embargo, la posesión del cohete de 3 pulgadas aseguraba que los Typhoons del segundo TAF se ganasen la reputación de ser el principal destructor de tanques aliado. Sin embargo, un mayor problema con el cohete era su falta de precisión, como ya se vio en los capítulos anteriores. No tanto por su poder de fuego. Su habilidad de destruir o dañar seriamente a un grande tipo de tanque alemán se probó en un ensayo conducido por la RAF en 1944. En ese ensayo, un tanque Pantera, capturado de intacto en Normandía, se dispuso como objetivo estacionario para 2 ataques separados, cada uno con 4 Typhoons armados con cohetes. Un total de 64 cohetes fueron disparados. Los aviones efectuando ataques en picado y lanzando sus cohetes entre una altura de 3.000 a 2.500 pies. En el primer disparo de 32 cohetes, su primera salva, solo un impacto fue obtenido, pero este penetró la cubierta del motor y explotó dentro, con lo cual se provocó un incendio. En la segunda salva, 2 impactos fueron obtenidos. Un cohete pegó al lado de la torreta explotando, mientras el otro dio sobre el cañón, el tubo del cañón. Estos impactos mostraron que los cohetes podían penetrar por todos lados excepto por el blindaje frontal del Pantera, donde la anchura de su blindaje era de 80 a 100 milímetros.
Y también que estos impactos en cualquiera de los puntos obtenidos podía dejar el tanque inoperativo al causar bajas en la tripulación, en tanto que un impacto en las cadenas podía inmovilizar el tanque. Sin embargo, los cohetes no tenían potencial de causar daños si impactaban cerca, ya que la metralla y fragmentos lanzados por sus explosiones no causaban daños. El ensayo, en el que solo se habían logrado tres impactos obtenidos contra un blanco estacionario y fácilmente identificable, enfatizaban lo difícil que debe haber sido para los pilotos de Typhoon acertar ataques individuales en el campo de batalla, donde estos estaban camuflajeados, normalmente protegidos por artillería antiaérea, y con sus tripulaciones buscando cobijo bajo el tanque en cuanto se vieran aviones. Las concentraciones de tanque desde luego ofrecían mejores blancos, y contra ellas los pilotos de Typhoon usualmente efectuaban picados casi verticales, lanzando cohetes en salvas y saturando el área de esa manera. La munición de cañón de 20 milímetros normalmente se reservaba para objetivos no blindados. Cuando se utilizaban columnas blindadas, moviéndose a través de un camino, se efectuaban intentos para bloquear dicho camino, atacando tanto el frente como la retaguardia de las columnas, y con eso atrapando a los vehículos en medio. Dada su falta de precisión, los cohetes de 3 pulgadas inicialmente parecerían no haber sido un arma totalmente inadecuada para enfrentar a tanques, y realmente no era el uso primario de estos cohetes, pero era lo mejor que tenía la RAF para hacer ese trabajo en el 44 y el 45. Lo que hacen a continuación es es describir un poco más cómo los cohetes de 3 pulgadas fueron empleados para atacar objetivos en tierra, y cómo se llegó a confiar mucho en esas armas para atacar columnas blindadas y no blindadas, ¿no? Y bueno, los resultados que obtuvieron los equipos de investigación de operaciones fueron tremendos, ¿no? En cuanto a mostrar que pues realmente los reclamos que habían sido emitidos por los pilotos nada tenían que ver con la realidad. Por ejemplo, en la página 108 nos habla de lo que ocurrió a finales de julio del 44. En la cual grandes formaciones blindadas alemanas fueron atacadas por aviones P-47 y por Hawker Typhoons de la RAF equipados con cohetes. Y bueno, o sea, esto se ubica en la tabla 2, en la cual vemos que, pues por ejemplo, digamos, solo 2 tanques se encontró que habían sido alcanzados por cohetes, de un grupo de más de 50 tanques. En otro caso que se ilustra en la tabla 3, vemos los reclamos que se efectuaron durante el 7 al 10 de agosto, ya durante la retirada en la bolsa en la zona de Mortain, ¿verdad? En el cual se reclamaron un total de más de 70 tanques, o sea, 8 por parte del segundo TAF y 9 por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana, 77 tanques en total. Eso destruidos, probablemente destruidos, estamos hablando de 35 más 8, 43, y dañados 21 más 35, un total de 56.
Los equipos de investigación de operaciones fueron a revisar la zona, y en lo que fue el periodo del 12 al 20 de agosto, pues lo que encontraron fue, pudieron ubicar 46 tanques y cañones autopropulsados, que digo, para efectos prácticos pues podían ser tomados como tanques. Y de esos 46 vehículos blindados, solamente 9 se consideró que pudieron haber sido destruidos por armas aéreas. Esto mismo fue dispuesto en la tabla 4 que se está mostrando en este momento. Y la cosa sigue más allá, o sea, de hecho, se elabora ya y se muestra en la página 120. Esto es en el saliente de las Ardenas. ¿Cuáles son los reclamos de tanques? Ajá. En un área examinada por los equipos de investigación de operaciones, se habían reclamado 66 tanques destruidos por las fuerzas aéreas aliadas. Ajá. Y de los vehículos identificados en dicha zona por los equipos de investigación de operaciones, pues se encontró que un total de 4 fueron 4 tanques, un Tigre 2, 3 Panteras, 2 cañones autopropulsados, un total de 7 vehículos blindados tanques fueron alcanzados realmente y destruidos por armamento aéreo. El resto fueron empeñados por cañones terrestres o por munición de alto explosivo propia de artillería, o fueron destruidos por sus tripulaciones. Eso es en la tabla 6. Vamos, ¿qué significa? Que, tal y como se mencionó, pues el nivel de sobre reclamo era bastante amplio. Entonces, como mencioné al principio, o sea, eso es normal, eso es bastante, ocurre todo el tiempo. Probablemente los reclamos que la Luftwaffe hacía sobre tanques soviéticos destruidos, al ser mayormente estos o hechos por aviones equipados con cañones, pues serían un poco más precisos, pero tampoco estamos hablando de un 100% de efectividad, desde luego, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar mucho con un grano de sal aquellos reclamos que hablan por parte de Rudel de, no sé, 500 tanques destruidos, ¿no? A lo largo de una carrera de varios años. Yo me atrevería a reducir eso un 30% fácilmente. Ya que entonces, o sea, o bien estaríamos hablando que probablemente si destruyó 500 tanques, pues entonces habría hecho reclamos probablemente por más de 1500, ¿no? Cosa que él no aclara. En fin, ahí está mostrado eso. Como ya mencioné, pues este material, si quieren, se los puedo hacer llegar. Y esto ante todo es para mostrar cómo las discrepancias entre reclamos y realidad pues pueden ser muy brutales. En fin. Y como les dije, pues ya vimos a grandes rasgos lo que viene en estos dos libritos. Como les digo, si alguien requiere scans de páginas específicas o de los estudios específicos, pues me dice y se los hacemos llegar con todo gusto. Sin más por el momento no me queda sino pues decir por último que esto, como dije en el directo relacionado con esa cuestión, pues es una lección para todos, o sea que nos da a entender que no debemos nunca de dar por sentado que un tema está zanjado al 100%. Puede surgir información o haber información que estaba ahí disponible pero que simplemente nadie tomó en cuenta, que puede cambiar mucho nuestros puntos de vista sobre determinadas cosas. Por eso muchas veces no hay que casarse 100% con determinadas cuestiones. Y eso también es algo que hace que lo que es el estudio de la historia, y en este caso la historia bélica, pues se haga interesante, ¿verdad? Entonces pues, sin más por el momento no me queda sino que desearles
pues que la pasen bien y hasta la próxima.